Buenos días, muchachos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar. En la última sesión platicábamos la parte de los antecedentes históricos, la cuestión de cómo va evolucionando cada uno de los de las áreas de la ingeniería que intervienen en la misma. Veamos algunos sucesos significativos, ¿no? Y llegamos ahí al punto en donde también analizábamos la cuestión de los porcentajes, cómo actualmente en la industria se están utilizando estos manipuladores, estos robots, en determinadas actividades, ¿no? En actividades como son la parte de pintura, la parte de soldadura, ensamble y algunas otras actividades que poco a poco van tomando un poquito más de importancia, ya que como va evolucionando las aplicaciones de los manipuladores, pues se va teniendo mayor campo en la industria, ¿no? Y también mencionábamos que pues esto pues lo va a permitir esta evolución, este avance en los manipuladores que permite emplearlos en otras actividades, pues es el desarrollo de cada uno de sus componentes, ¿no? De los elementos. Entonces mencionábamos que es importante identificar cada uno de ellos y las características que tienen cada uno, ¿no? Les voy a compartir una presentación y iremos platicando un poco de cada uno de estos, ¿no? Entonces mencionábamos que la parte de los manipuladores, dentro de las áreas correspondientes a cada uno de estos, una de las partes importantes es la estructura mecánica. Toda esta parte en donde van a estar los eslabones, ¿no? Decíamos la definición de cada uno de los elementos, del elemento rígido, ¿sí? Esta es una de las características importantes que debemos de considerar, que son partículas o, bueno, en este caso, componentes que deben de tener las consideraciones de que es un elemento rígido, es decir, cada uno de los elementos o de las partes que lo componen no se van a deformar entre sí para siempre mantener la misma distancia entre cada uno de ellos, sin deformaciones, y la unión que vamos a tener entre ellos para formar las articulaciones, ¿no? Los eslabonamientos, ya sea por medio de articulaciones de un grado de libertad, 2 grados de libertad, etcétera, que también definiremos aquí y veremos un poco sobre estos grados de libertad y las articulaciones con más de un grado de libertad, 2, 3, que pudiéramos utilizar. Entonces, es necesario analizar esta parte, ¿no? Y de aquí, de estas estructuras, uh, digamos que la parte interesante que pudiéramos estar analizando es la topología de esos robots o la configuración, como también se conoce. Y esto les mencionaba, se deriva de la forma como estén arreglados esos eslabones, ¿no? Habrá algunos que con la misma topología veremos también la representación que, por ejemplo, las articulaciones que se pueden emplear en estas topologías van a ser diversas, desde la cantidad de grados de libertad que contenga cada uno de ellos, pero principalmente las que se utilizan son articulaciones prismáticas y articulaciones de revolución, o que nos van a permitir hacer giros, ¿no? Existen algunas otras como articulaciones esféricas, articulaciones de tipo tornillo, etcétera. Pero bueno, esas son menos ocupadas en la cuestión de manipuladores robóticos, pero sí existen, ¿no? Existen incluso, por ejemplo, algunas articulaciones con más de 2 grados de libertad, 3, por ejemplo, las rótulas para poder hacer el movimiento en el espacio, como por ejemplo lo que traen las direcciones de los vehículos entre las ruedas, pueden hacer alineaciones en la parte vertical y horizontal, y eso es gracias a estas articulaciones de 3 grados de libertad. Pero bueno, aquí básicamente no se emplean ese tipo de articulaciones en los manipuladores por la cuestión de que obviamente cada uno de los grados de libertad que contenga esta articulación pues requiere que sea controlada por algún tipo de actuador, ya sea neumático, hidráulico, eléctrico, y esos actuadores pues obviamente van a tener que estar conectados por algún medio mecánico a estas articulaciones. Entonces eso lo complica más, ya que si nosotros quisiéramos tener esa articulación con 3 grados de libertad restringida
Con un actuador solamente, pues lo que estamos haciendo es reduciendo los grados de libertad de la articulación y pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, por ello que algunos, bueno, en este caso la mayoría de los manipuladores, las articulaciones son solo de un grado de libertad porque se requiere un actuador acoplado ya sea de forma directa o indirecta a cada una de las articulaciones, ¿no? Entonces, eso va a considerarse aquí en la topología, en la configuración, en la estructura mecánica, ¿no? También de aquí se debe de contemplar los alcances máximos, ¿no? O rangos de movimiento para determinar lo que es el espacio de trabajo, espacio o volumen de trabajo. Ya que este volumen de trabajo va a ser determinante a la hora de estar obteniendo el modelo matemático para especificar el alcance de cada una de las posiciones, es decir, el alcance máximo, ¿sí? Y también el rango de movimiento de cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, ahorita veremos que lo podemos mencionar como las articulaciones que se refieren a la parte de la cintura, el hombro, codo, muñeca, etcétera. Y con esto se tiene que definir la capacidad de movimiento de cada una de esas articulaciones, ¿no? Tal vez en la cintura se tenga que mover solamente 180 grados o 270 grados. Va a depender del diseño de cada uno de ellos, ¿no? De muñeca, codo, etcétera. A eso se refiere con este espacio o volumen de trabajo. Porque al final de cuentas, estos movimientos de cada una de las articulaciones ya conjugados, pues nos van a dar una forma espacial en donde dentro de ese volumen podemos tener un pleno control de los objetos que vamos a estar manipulando, ¿no? Objetos tanto para controlar la posición como la orientación de los mismos. Y esta estructura mecánica pues también va a depender, tenemos que eslabonar lo que van a hacer los actuadores con esta estructura y se va a hacer a través de las transmisiones. Pero estas transmisiones de aquí lo que podemos destacar es que se van a emplear específicamente la forma de tener los actuadores a las estructuras mecánicas son dos. Voy a poner aquí, voy a poner en actuadores, que es de acoplamiento directo. Acoplamiento directo y la otra es acoplamiento remoto, ¿no? Y con remoto me refiero a que sea no es un acoplamiento muy cercano a la articulación. Si tuviéramos, déjenme ver si puedo dibujar algo por acá arriba. Sí, yo creo que sí. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, imaginen que este es una barra, un eslabón, que la quiero unir a este otro. ¿Sí? Y en este punto de unión vamos a utilizar una articulación de revolución. Vamos a ver, voy a cambiar de color. Y que sea un eje, este eje que va a estar ahí en ese puntito, ¿no? Entonces, podemos implementar directamente sobre esa articulación un acoplamiento directo del actuador, que entonces haría que el actuador estuviera conectado directamente a este eje. Pero si por alguna razón no lo puedo yo tener en esta posición o en este punto, pues tenemos que trasladar el motor hacia otra parte, ya sea sobre el mismo eslabón o incluso en alguna sección destinada, por ejemplo, para los mismos motores, ¿no? Hay algunas configuraciones, bueno, más bien modelos y marcas de manipuladores en los que consideran una sección en la base para que estén todos esos motores, esos actuadores, para transmitir el movimiento. Entonces, por lo tanto, se utilizan estas transmisiones y a esto se le conoce como acoplamiento remoto y se ocuparán diferentes elementos para poder hacer que se transmita este movimiento de los motores hacia cada una de las articulaciones, ¿no? Aquí estaría el otro eje, ¿no? Ya haciendo el movimiento. Ok, entonces de ese acoplamiento remoto, también podemos derivar tres tipos, ¿no? Hay transmisiones acoplamientos
directos, o más bien remotos, perdón, que nos van a permitir, uno de ellos es cambio de tipo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a tener algunas transmisiones que nos van a permitir cambiar de movimiento de rotatorio a lineal o de lineal a rotatorio, dependiendo de qué es lo que se requiera, ¿sí? Vamos a tener, ahorita explico, vamos a explicar ese, déjenme mencionar los demás. Tenemos uno cambio de tipo, otro es cambio de dirección, ¿sí? Dirección. Y el último, ay, se me está olvidando. Cambio de tipo, cambio de dirección. Y, ay, bueno, ahorita lo escribimos, ¿no? Quería cerrar esto, pero ahorita lo pongo el otro. A cambio de tipo, te decía, la forma de estar desplazando de un movimiento circular a un lineal. En el caso de que tuviéramos la necesidad de poner, por ejemplo, aquí un efector final, lo voy a poner como un cuadrito. Y ese grado de libertad tuviera que hacer esta parte de bajar y subir, extenderse, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros tuviéramos aquí un pistón con energía neumática para que extienda su vástago, tome el objeto y lo contraiga, o si no queremos estar combinando, porque es otro de los problemas, que tenemos combinación de tipos de energía o de sistemas de impulsión, para no tener eléctricos y neumáticos o hidráulicos y eléctricos, etcétera, porque pues eso conlleva a tener dos sistemas de alimentación de energía que va a robustecer mucho y encarecerlo obviamente el manipulador. Entonces se busca que todos estos dentro de los diseños pues contengan el mismo tipo de energía o de impulsión. Si ya en donde se va a implementar pues la línea de proceso, por ejemplo, ya cuenta con abasto de estos tipos de energía, pues yo creo que ya no habría tanto problema. Sin embargo, si no lo cuenta, pues sí tendría que considerarse la parte de los depósitos para la cuestión de fluidos, las bombas y todo eso, y eso conlleva una cuestión más compleja. Ok, entonces si supongamos que necesitamos que la energía que se está empleando sea del mismo tipo toda, pues tendríamos que hacer un cambio de movimiento para utilizar un motor, para poder tener un movimiento lineal, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los aditamentos para cambio de tipo, de rotatorio a lineal, de lineal a rotatorio. ¿Algún ejemplo que se acuerden de este tipo de arreglos? Por ejemplo, muy común, el piñón cremallera. No sé si lo han escuchado, ¿no? Aquí tendríamos un piñoncito y pues la cuestión rectangular pues sería la idea de la cremallera. Obviamente entre ambos van dentados, ¿no? Son un engrane ahí con dientes pequeños y la cremallera pues también trae sus ranuras para que vaya insertándose los engranes. Entonces metemos o acoplamos el motor en el piñón, gira y esto va a hacer que se desplace de forma vertical o de forma horizontal, depende de cómo lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Qué otro dispositivo, qué otro arreglo conocen para poder hacer este cambio de tipo de movimiento? No estoy segura, pero podría ser la biela manivela. Biela manivela, sí, efectivamente. Es otro que nos va a ayudar a hacer el cambio de tipo de movimiento, donde podríamos considerar que la biela manivela, bueno, tenemos nuestro punto, dejen ver si lo puedo dibujar, con Bueno, tenemos el punto de inserción, pues obviamente vamos a tener la parte de hijo, no va a ser posible. Esto sería mi manivela. Voy a tener que dibujarla con una así. La biela y la parte de lo que se va a desplazar de forma vertical, ¿no? Ahí está. Entonces al girar, pues vamos a poder hacer la conversión. Obviamente lleva sus guías para mantenerlo dentro de
de un proceso, ya sea que como en los motores que llevan el encamisado, para este que va a ser el pistón, o simplemente de un extremo con una cola de pescado para que se mantengan estas guías y se desplace de forma lineal, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es convertir precisamente esta rotación, como bien lo dices, compañera, de la parte de la biela y la manivela, a el desplazamiento vertical de este cabezal. Ese sí sería. También se podría considerar al revés, ¿no? Es decir, este sería un sistema reversible, en donde yo podría considerar la aplicación de fuerza o de desplazamiento por esta parte de arriba, ¿sí? Y si pudiéramos generar la fuerza suficiente, hacer que esto gire y se mantenga en un proceso continuo. De hecho, pues así es como se mantienen en la parte de los motores de combustión interna, ¿no? O nosotros lo podríamos tener de forma inversa, poner el motor en este punto y convertir esa rotación en un desplazamiento lineal. Sí, efectivamente, es uno de ellos. ¿Alguno otro? Una leva con su seguidor. Leva seguidor, efectivamente, sí, esa la leva seguidor. Vamos a tener aquí el desplazamiento. Uy, híjole, mi leva bien fea, ¿no? Con un punto excéntrico. Ah, bueno, ya sé cómo lo voy a dibujar, más fácil. Podríamos tener esta cuestión así ovalada y tenemos aquí el puntito donde va a rotar, que es excéntrico, y pues eso va a generar que en algunos momentos, en algunos puntos se acerque más al palpador y en algunos otros no. Entonces ese palpador pues va a hacer que se lo desplace. Entonces nosotros podríamos estar variando ese punto de contacto con respecto a ese seguidor para que tengamos este movimiento. Sin embargo, este aditamento podría ser reversible. No. No, ¿verdad? Aquí sí, indiscutiblemente tendríamos que tener el contacto o la entrada del sistema en la parte de la leva, ¿no? Porque como se puede llegar a perder el contacto, es decir, si yo esto lo empujo, pues tendría que impulsarlo con la fuerza suficiente para que regresara y volviera a hacer contacto y aquí yo pudiera recibir esta cuestión de regreso, volviera a pasar y volverlo a impulsar, ¿no? Como para convertir un desplazamiento lineal de vaivén en un movimiento oscilante, ¿no? Aquí, o de revolución. Eso sería más complejo. Ok, sí, pero sí, efectivamente lo podemos tener para cambio de tipo. ¿Algún otro? Por ejemplo, entre estos dos, yo creo que con eso se acuerdan de otro. ¿Cuál sería la ventaja y desventaja entre ellos? Por ejemplo, si este sistemita lo ponemos aquí, ponemos un motor, ¿no? ¿Qué prestación en ese piñón cremallera ponemos un motor? ¿Qué prestaciones, qué ventajas pudiéramos tener? Y ahí vamos a modificar otras cuestiones aquí en las transmisiones, ¿no? Es el de una relación, un cambio de relación que vamos a poder obtener. ¿Qué podríamos observar entre esos dos tipos? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en esta configuración, yo decido ponerle aquí una determinada carga? ¿Sí? Y obviamente con este motor quiero que la desplace, pero por la forma como está la unión, la transmisión, que es un piñón cremallera, ¿sí? ¿Cómo es la relación de fuerza que guardan entre el piñón y cremallera? Es una relación de fuerza alta entre ellos. Es decir, ¿puedo levantar grandes cargas con este arreglo? Sí, ¿no? Sí, Pues va a depender en función directa del motor, del torque, del motor que tenga. Este tipo de mecanismo, bueno, esto ya dejó hace mucho de existir, pero cuando existían las charolas de CDs y que ustedes oprimían el botoncito para extraer la charola y poner nuestro CD,
y dicen ustedes que es el CD, hace mucho que no se escucha eso, pues utilizaban este tipo de mecanismo las charolas, pero pues no sé, de repente no quería meterse, se trababa o cualquier cosa, y ahí nosotros lo empujábamos con la mano, ¿no? Y entraba. Eso era porque la relación de fuerza o relación de torque que había entre el motor y todo el mecanismo, pues era relativamente baja. Pues por eso es que estos elementos podríamos tenerlo. Aquí estábamos aplicando la cuestión reversible del sistema. Yo estaba aplicando un desplazamiento lineal a la entrada y estaba generando una rotación en el motor, cuando el que debería de girar era el motor para contraerlo, pero pues por alguna situación electrónica no estaba operando, ¿no? Entonces lo pude hacer a mano. Entonces, en la cuestión de robots, es viable poder implementar este tipo de mecanismos. Sin embargo, lo que tenemos que considerar es la capacidad de carga que pudiera tener este dispositivo, que es pues relativamente bajo y la capacidad o el torque depende más que nada del torque que pudiera tener el motor. No así si nosotros tuviéramos en lugar de esta cremallera un tornillo sin fin o tuerca tornillo. Aquí hay dos opciones, ¿no? Que tenemos el tornillo sin fin corona o el desplazamiento con tornillo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjenme desplazar estos aquí, ¿no? Déjenme borrar lo dibujo y lo movemos hacia un extremo. Ahí está. Este es el que nos comentó su compañera y vamos aquí a educar. El otro que les decía, tendríamos dos, que es ¿cómo se llama? El tornillo sin fin corona y el tornillo sin fin con tuerca. Entonces ahí tendríamos, imagínense que este es mi tornillo sin fin, pues simplemente tornillo, que ahí va las hélices y tendríamos una pequeña tuerquita, ¿no? Aquí. ¿Cómo funciona lo que podemos hacer es colocar el motor, ya sea en la parte baja, en la parte alta de este dispositivo, aquí, y al hacer girar el tornillo, si mantenemos fija esta cuestión a una pared, lo mismo que tendríamos aquí en la biela, se lo mantenemos fijo, no lo hacemos que gire al mismo tiempo que el tornillo y por ende vamos a generar un desplazamiento lineal, ¿no? Tiene una relación de reducción en cuanto a velocidad más grande. Entonces ahí vamos a encontrar, ¿se acuerdan de del tren de engranes? No los voy a poder dibujar como tal, pero ya ven que teníamos el engrane primario, el engrane secundario, o en cuanto a la conexión de poleas, y en este caso había una relación muy interesante, ¿no? Si nosotros aplicábamos la energía aquí a la entrada, por ejemplo, si aplicábamos 100 RPMs aquí a la entrada, a la salida, ¿qué tendríamos en este sistema? ¿Una velocidad más alta o más baja? ¿De qué depende? Más alta, también depende del número de dientes. Depende del número de dientes, ok, si en este caso ahorita no me sé los números de dientes, o si no los pudiera contar, pues aquí no los pude dibujar, pero ¿qué otra relación podría ocupar? El tamaño. El tamaño, o en el caso de los engranes le llaman el paso diametral, ¿no? ¿Y qué tiene que ver simplemente con la relación del tamaño del diámetro principal con el diámetro secundario? Y vemos que aquí, pues esto obviamente es más pequeño. Si fuera una relación, es ahí donde se deriva la parte de la relación 1 a 10, por ejemplo. Es decir, que este es 1, vamos a poner 10, 1, reducción. Esta relación es 10 veces más grande el tamaño de entrada que el de salida, ¿no? Entonces, aquí es inversamente proporcional. Tenemos una entrada de 100 RPM, a la salida, ¿cuánto tendríamos? ¿Me podría repetir cuál es el inicial? El inicial son, digamos que mide 10 unidades, el grande, y el pequeño mide 1. En el grande estamos metiendo 100 RPM. ¿Cuánto tendríamos en el pequeño? 1000 revoluciones. 1000 revoluciones, efectivamente, ¿no? Vamos a tener 1000 revoluciones. Pero, ¿qué pasa con la parte del torque?
Se pierde para compensar en velocidad. En este caso, tendríamos, por ejemplo, si aquí tuviéramos a la entrada, no sé, un newton metro, entonces es mucho, ¿no? Un newton metro, pues a la salida, ¿cuánto tendríamos? Ahí, sí, le puse un newton metro, sí. Perdón, es una N mayúscula. Un newton metro, ¿cuánto tendríamos a la salida? ¿10? 10 a la salida. Punto. No, no tenemos 10. Punto 1. Punto 1, eso sí es correcto, es punto 1 o 100 milinewtons, por así decirlo, es punto 1 newton metro. ¿Por qué? Pues porque tenemos una relación de reducción. Acuérdense que este tipo de elementos se comportan, es algo muy similar. Una analogía que podríamos hacer es el transformador eléctrico, ¿no? Es que sería, perdón, déjame ponerlo, newtons metro. Es el transformador eléctrico. ¿Por qué? No sé si han visto, por ejemplo, estos arreglos con las velocidades de las bicicletas en los encadenamientos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a la parte de donde están los pedales, tenemos ahí un juego de estrellas y tenemos una chica, mediana y grande, ¿no? Y en la parte trasera tenemos una cantidad, una disposición de spokes que van también desde un diámetro grande y hasta, no sé, 3, 4, 5 estrellas un poquito más pequeñas, ¿no? Entonces la combinación que hacemos con ellas vamos a estar intercambiando algunas relaciones. Si nosotros escogiésemos la estrella que está en los pedales, la más pequeña, y ponemos la más grande de atrás, ¿qué es lo que sucedía con nuestra bicicleta cuando queríamos andar en ella? ¿Cómo era la Pedalearía más de forma lo de que se mueve. pedalear? ¿Perdón? Disculpe. Pedalearía más de lo que se mueve. Exactamente, en este caso, pues tendríamos que darle de una forma más rápida, estar pedaleando más rápido, pero en realidad el desplazamiento que tendríamos en nuestra bicicleta, pues es reducido. Incluso hay veces que sentiríamos que vamos pedaleando más de lo que estamos avanzando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estuviéramos cargando a alguien, ¿no? Nos lo subimos bueno, ustedes digo, no lo conocieron, pero se les ponían algunos aditamentos para que lleváramos a otra persona atrás, los famosos diablitos. Y si teníamos que llevar a alguien, pues un compañero, algo pasado de tacos, ¿no? Pues iba a ser más difícil, ¿no? Pero con este arreglo íbamos a pedalear más, pero íbamos a generar menos fuerza o íbamos a necesitar menos fuerza para poderlo desplazar. Supongamos lo que en este caso vamos cambiando, pasamos a una relación intermedia de, de la relación de velocidad y escogemos un sprock trasero un poquito más grande. Es decir, vamos a empezar a subir el tamaño, perdón, más pequeño, y a reducir el sprock de atrás más pequeño. Con eso, ¿qué sensación, cómo era el pedaleo? Empezamos a reducir la velocidad del pedaleo, ¿no? Y empieza a aumentar la velocidad con la que se desplaza la bicicleta, ¿sí? Esta por la relación que estamos teniendo. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Con qué fuerza se va a poder desplazar esta bicicleta? Es decir, para que podamos nosotros mover la bicicleta con esa relación, supongan la estrella más grande en los pedales y la más pequeña a la salida, lo que nos va a generar es una gran velocidad a la salida. ¿Sí? Vean esto, tan solo 100 RPM, pero 1000 RPM. Pero para poder generar esta velocidad necesitaríamos aumentar o imprimir una gran cantidad de fuerza a la entrada, ¿sí? Para poderlo desplazar. Entonces, si nuestro actuador, que en este caso somos nosotros, nuestras piernas, no tiene esa capacidad, pues simplemente no vamos a poder generar esta velocidad. ¿Sí? A la salida vamos a tener una fuerza muy, muy pequeñita, ¿no? Por ejemplo, así cuando nosotros ponemos un motor con un determinado torque y tiene muy pocas RPMs, si lo metemos a un tren de engranes en donde lo va a subir, va a elevar,
A la salida de todos esos trenes de engranes con una alta velocidad, el torque que ya lleva a la salida, porque no se va a poder modificar ese torque o no lo vamos a aumentar, es muy pequeño. Incluso podemos detener el movimiento de esos motores al simplemente tocarlos, ¿no? Sí llevan una gran velocidad, pero la fuerza ya disminuyó bastante. Caso que no sucede cuando lo hacemos en forma inversa, en donde nosotros ponemos a la entrada el motor en un piñón y lo metemos a un engrane mayor. Si lleva mucha velocidad, por ejemplo, esta es RPM, esta es 1000, a la salida tendremos menos, pero si el motor es pequeño y tiene un bajo torque, a la salida podremos generar un mayor torque. Entonces, se dan cuenta, estamos teniendo una relación inversamente proporcional. Es decir, si yo tengo a la entrada muchas revoluciones, voy a tener también, voy a bajar las RPMs y voy a subir el torque, ¿sí? O en este caso, si yo tengo al revés, en el sistema meto pocas revoluciones y quiero tener a la salida muchas, lo que va a pasar es que esta relación se va a reducir, ¿no? Acá. ¿Y dónde está? Aquí. Entonces, ese comportamiento es inversamente proporcional. ¿Y qué se mantiene aquí constante? Cuando estamos hablando de fuerza por distancia, que es el torque, ¿no? Ahora, velocidad por fuerza o el tiempo que se transcurre con esa fuerza. ¿De qué aspecto estamos hablando? ¿No? ¿No recuerdan esas unidades? ¿Me lo puede repetir? Se cortó un poquito mi audio. Sí, por ejemplo, aquí, si tenemos la cuestión de velocidad y la cuestión de la fuerza, al multiplicarlo o al tener que considerado ambas variables, ¿de qué otra variable estamos hablando? La potencia, ¿no? La potencia, exactamente. Entonces, esa relación de fuerza y velocidad nos va a dar una potencia en nuestro sistema. Pero como saben, la potencia en los sistemas siempre se mantiene constante. Es decir, por eso esta relación, tenemos una potencia de entrada y la potencia a la salida del sistema siempre es la misma, ¿no? Por lo tanto, pues en este caso, pues siempre tratamos, bueno, nuestros sistemas tratan de compensar esa relación porque la potencia no se va a cambiar. No sé, a lo mejor lo pudieron percibir más en la analogía de este tren de engranes o de relación de engranes con los transformadores. Sí estudiaron transformadores, ¿verdad? Déjenme ver. Tenemos nuestro bobinado primario. Ay, disculpen, está re fea mi bobina, ¿no? Pero ahí está. Y ahí está el secundario. Y tenemos ahí nuestros cablecitos para conectarlo. Entonces, por lo general, los transformadores que se utilizan para generar nuestras fuentes de alimentación, tenemos un bobinado primario, un bobinado secundario, y en el primario tenemos, por ejemplo, aquí, 120 volts. Y esos 120 volts vamos a tener aquí, por ejemplo, una entrada con 1 amper máximo, ¿no? Y así estoy hablando de bastante corriente. Aquí a la salida, si es un transformador de reducción y si fuera de 1 a 10, aquí la salida tendríamos 12 volts. ¿Y qué pasaría con la corriente máxima que podemos drenar? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Cuánto sería? 10 amperes. 10, efectivamente, gracias. 10 amperes. De tal forma que yo voy a mantener constante la potencia de este transformador, ¿no? En este caso sería el 120 volts por 1 amper. Entonces, por eso que es muy raro llegar a ver en algunos dispositivos cuando estamos observando del lado de la corriente alterna, fusibles grandes, ¿no? Por ejemplo, a lo más que podemos encontrar son fusibles de 1 amper, de 2 amperes en nuestros dispositivos. Y del lado de cuando estamos hablando de dispositivos que ya están trabajando con corriente directa, y no tanto con corriente directa, sino con voltajes más pequeños, ¿sí? Los fusibles que se utilizan, pues obviamente ya vemos aquí, son más altos, ¿no? Por ejemplo, los fusibles de nuestras casas
son, no sé, de 20 amperes, 30 amperes de toda una planta, de un circuito, mientras que en los vehículos son de 30, 40, pero para apenas una aplicación muy, muy pequeñita, ¿no? Incluso el de los luces del vehículo, la marcha, pues llegan a ser hasta de cargas máximas de 80 amperes, 100 amperes. ¿Cuándo lo vamos a poder observar en la energía en nuestras casas, ¿no? Son corrientes muy altas. ¿Por qué? Pues por esta misma relación que veíamos, ¿no? Cuando la cuestión, en este caso, si el voltaje baja, la corriente sube, ¿no? Y viceversa. Entonces, la potencia que tenemos aquí, que son de 120 watts, se debe de mantener en ambos lados, ¿no? Esa es la misma relación que les mencionaba acá. Si nosotros vamos a bajar aquí la velocidad con la que vamos a tener, vamos a desarrollar una mayor fuerza. Pero aquí, en este caso, la relación de reducción que se ve aquí muy sencillo en la distancia o el diámetro, perdón, de los engranes que nos da esta relación, o la cantidad de vueltas que tiene el transformador del primario con respecto al secundario, que nos da esa misma relación, aquí lo tendríamos que ver con la relación de, en este caso, por ejemplo, del tornillo, es con la hélice que se genera, ¿no? Para ver qué tan abierta está la hélice para ver la relación de reducción. En el caso de la cremallera y del piñón, pues la relación que tenemos en esta, ¿cómo se llama? En este arreglo, pues depende de la apertura de los dientes, ¿no? Pero si se dan cuenta, es haciéndolo girar, en este sentido, la distancia que tenemos, o el tamaño que pudiéramos llegar a tener en esta cremallera, en la separación de dientes, ¿sí? Es muy cercana al diámetro del piñón, por lo tanto, las relaciones que tenemos aquí, tanto de velocidad como de posición, de fuerza, son muy cercanas al 1 a 1. Por eso este tipo de arreglos, si nosotros le pusiéramos cualquier carga, ¡pum!, calan el motor, ¿no? Y no tienen esa capacidad de levantamiento. Entonces, aquí este tipo de acoplamiento se utiliza más bien para las cuestiones de poca carga y respuestas rápidas, ¿no? Si estamos hablando de que necesitamos desplazar objetos de forma horizontal o vertical, pero ligeros y de forma rápida. Y si nosotros necesitáramos, por ejemplo, en este que es el tornillo o tuerca, desplazar una carga mayor, si aquí tuviéramos por un lado la restricción del giro y por el otro lado estuviéramos unido a esta tuerca un aditamento para que pueda sujetar una determinada carga, aquí, por ejemplo, los montacargas, lo que está haciendo es que vamos a convertir esto y vamos a ir acumulando la cantidad de desplazamiento, las vueltas que vamos a dar para poder ir desplazando de forma lineal. Entre más cerrado sea el ángulo de la hélice, pues obviamente vamos a necesitar más vueltas para desplazar menos distancia. Entonces, al hacer eso, estamos cambiando la relación, ¿no? Al necesitar más velocidad, a la salida vamos a tener una velocidad de desplazamiento lineal muy baja, pero vamos a tener un incremento en fuerza. Eso es lo que podríamos estar jugando con esto para hacer un levantamiento de objetos mucho más pesados. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el desplazamiento? Con la velocidad con que lo voy a levantar cuando utilice este dispositivo. Como lo mencionábamos aquí, pues si nosotros vamos a aumentar fuerza, este dispositivo obviamente se tiene que desplazar con menos velocidad. En este caso se desplaza de forma más rápida, pero también la fuerza con la que o la que puede desarrollar para levantar un objeto también es pequeña. Esta cuestión de inversamente proporcional, ¿no? Y esto relacionado con la cuestión de acoplamiento, de cambio de tipo, ¿no? Hay que considerar también eso. Hay diferentes arreglos que sí cambian el tipo de movimiento, pero también tenemos que considerar esta cuestión, que esta era la tercera clasificación de transmisiones que nos permiten hacer adecuaciones en cuanto a velocidad y torque, en la cuestión de dirección y sentido también nos van a ayudar. Ahorita platicamos esta parte de la dirección. Ok, entonces, ¿hasta aquí algún comentario de esto? Existen muchísimos más elementos, ¿no? Para cambio de dirección, pero pues de los que destacan tenemos ahí esa cuestión de pie a la manivela, las levas, el tornillo sin fin, cremallera piñón,
El sinfín corona es algo muy similar, nada más que en este caso, en lugar de tener un piñoncito aquí y tener las rayitas en la de esta, tenemos una hélice y si lo recuerdan eso, ¿verdad? Y tenemos aquí un engrane más grande, ¿no? Este engrane, pues con la cuestión de estas hélices que se generan en el tornillo, van incrustadas aquí en este engrane, y al hacer girar este engrane vamos a hacer que gire al revés. Al hacer girar este tornillo, tenemos el motor, vamos a hacer que gire ¿no? Entonces se dan cuenta, aquí estamos cambiando también de dirección, ahorita platicamos de esos elementos, pero esto nos ayuda también a la relación de fuerza, ¿no? Estos también son unos arreglos muy usados, aunque la eficiencia pues, resulta ser un poco baja, pero efectivos en cuanto a la cuestión de velocidad contra torque. Tenemos una relación de reducción de velocidad y un incremento en fuerza considerable, muy grande, con respecto al espacio que pudieran ocupar. A diferencia de que si lo tratáramos de hacer con engranes, tendríamos que hacer una serie de agrupación de engranes o las famosas cajas de engranes que pueden ocupar más espacio, ¿no? Pero, les decía, aquí la problemática está en la eficiencia de la transmisión de la energía, que hay muchas pérdidas por fricción, por backlash, por esos juegos que puede haber en los sistemas, en fin, ¿no? Incluso de aquí, en la relación de engranes, si no tenemos bien calculada la parte del paso diametral, a la hora del ensamble, si lo dejamos un poquito más separado, esa tolerancia, se genera el backlash, ¿no? Ese juego. Y ese juego, pues, va a generar ahí cuestiones de imprecisión, más en la cuestión de robótica, ¿no? Que a lo mejor ese pequeño juego hace que este eslabón se balancee de arriba hacia abajo, ¿no? Pero a lo mejor eso no nos afectaría tanto si lo consideramos aquí cerca de la unión. Pero ¿qué pasa después de medio metro? Ese pequeño backlash que tiene el tren de engranes ya se convirtió en varios centímetros, ¿no? Entonces, ahora imagínense que este robot tiene aquí en la punta un bisturí y peor aún, que va a hacer una vasectomía con robots. No, yo ya no me opero con ese robot, ¿no? Tiene mucho backlash, no voy a hacer que se le pase la mano. Entonces, es muy, muy importante esa situación, ¿no? O caso inverso, está muy cercano. La tolerancia que le dimos está muy justa y entraron muy, muy a presión estos dos engranes. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué llega a suceder? No permiten el correcto movimiento, o sea, no giran como deberían. Ajá. Y hay mayor desgaste, ¿no? También. Mayor desgaste, sí. ¿Qué más? Requieres de mayor fuerza para moverlos, ¿no? Mayor fuerza, ¿no? No son la cuestión adecuada, entonces vamos a tener pérdidas por desgaste, vamos a tener fricción, eso va a generar calor, ese esfuerzo que vamos a generar para poderlo mover, incluso lo más representativo es, empiezan a zumbar las cajas, ¿no? No sé si les ha tocado viajar antes de esta situación en el transporte público y en alguna de esas combis que parecen que traen turbo, pero en realidad es que las cajas cuando las arreglaron mal y van muy justas. Y se oye cómo va zumbando cuando van avanzando, ¿no? ¿No les ha tocado? ¿No le han puesto atención? Bueno, si Sí, alguna vez sí, sí. sucede. Porque eso pasa porque no los ponen hay unas cosas que se llaman los engranes que están a los tiempos, ¿no? Algo así se Ajá. llama, ¿no? Y entonces eso ocasiona que haya un rozamiento y los sonidos pues aparezcan. Son Sí, excesivos, sí, sí. porque sí, en todo momento va a haber ese ruido, sin embargo, pues están diseñados para que no, pues a lo mejor no sean perceptibles por los usuarios, pero cuando de plano sí ya está esto exagerado, pues ya les decía, esta situación está muy justa, pues esos ruidos empiezan a aparecer, son más notorios, más presentes, y es cuando nos damos cuenta que empieza a generar pérdidas, muchas pérdidas, ¿no? Principalmente por fricción y calor, en fin. Bueno, entonces esas cuestiones se tienen que considerar. Aquí este sistema, pues no tiene esa gran popularidad de ser eficiente, tiene muchas pérdidas por la cuestión de que necesitaríamos pues, gastar más energía para poder generar este movimiento, pero pues la ventaja es que con un motor que va a una muy buena velocidad, bajarla considerablemente y tener un torque muy grande, ¿no? Esto, por ejemplo, lo veo mucho en los motorreductores industriales, ¿no? Esas cajitas en donde de un lado
tenemos aquí un eje de entrada y del otro lado, por lo general siempre son así, a 90 grados, y de aquí se deriva también estos dispositivos que son para cambio de dirección, ¿sí? Que tenemos un giro en el plano horizontal, vamos a llamarlo así, y a la salida de este elemento tenemos un giro en el plano vertical, ¿no? Entonces, al colocar estos motores aquí, pues con unas 3200 revoluciones de entrada, a la salida podríamos tener unas 32 RPMs, ¿no? En estos elementos, y a lo mejor lo pongo en un rodillo que va a estar trabajando en una banda transportadora. Y les digo que son muy ocupados estos. Internamente, pues simplemente es eso. Tiene aquí el sinfín. Y del otro lado, bueno, lo dibujé muy arriba, perdón. Aquí a lo mejor trae un engrane muy pequeñito. Oh, caramba. Aquí un engrane pequeñito para acoplarse a este tornillo o al sinfín. Y de este lado tener la corona. Bueno, lo dibujé de la otra sección, ¿no? Pero era para que lo vieran. El eje estaría apuntando hacia nosotros o metiéndose. Pero así sería la cuestión del cambio. Y esta relación de reducción pues, se hace en un espacio muy reducido. Entonces, por eso se ocupan este tipo de dispositivos, aunque tengan eficiencias reducidas, pero son prácticos en algunas implementaciones. En fin. Bueno, aquí entonces ya comentamos esta cosa. Una de los dispositivos para cambio de dirección, pues son los sinfín corona, o tenemos los engranes a 45. No sé si los han escuchado, los estudiaron. Ya llevaron mecanismos, ¿no? Ya. ¿Ya? ¿No vieron este tipo de elementos? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Qué vieron en mecanismos? Digo, para ver si no estoy repitiendo muchas cosas, ¿no? ¿Vieron diseño de eslabones de 4 barras, 6 barras? Sí, eso sí. Eso sí, lo analizaron. Perfecto. Ahí están nuestros engranes cónicos, ¿no? Que pueden ser con diente recto o helicoidal, pero que nos permiten esta cuestión de cambio de dirección, ¿no? La ventaja sí es bidireccional. En el lado que yo quiera poner el motor, pues simplemente estoy poniéndolo en esta dirección, el giro está en un plano y cambiamos el plano en otro sentido. ¿Qué más podríamos utilizar para cambios de dirección? ¿Qué otra cosa estudiaron ahí en mecanismos? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Llegaron a ver la parte de las bandas? ¿Podríamos hacer cambio de dirección con bandas? No, no vimos esa parte. No, tampoco. ¿No? Ok, bueno, ese es otro de los elementos que se pueden utilizar. Obviamente, dependiendo de cada uno de ellos, pues vamos a tener ventajas y desventajas, ¿no? Estos antes se ocupaban bastante, pero empezaron a generarse problemas pues era muy común que se botaran ya cuando estaban desgastadas las bandas, que se botaran estos. Ay, no lo pude dibujar, espérame, lo voy a dibujar, sección transversal. Se empezaran a tener problemas de que se brincaban estos, ¿no? Que se salían. Y básicamente, pues era tener aquí una banda en un plano y que hiciera el recorrido en otro sentido, de tal forma que si aquí teníamos el movimiento a la entrada, a la salida tendríamos el movimiento en este eje, ¿no? También otra de las cuestiones es que no necesariamente tendría que ser a 90 grados precisamente el cambio de dirección, puede ser con un movimiento menor o podemos tener movimientos variables o ángulos variables de cambio de dirección como la Junta Universal, la Unión Universal, la estudiaron, que era muy común, bueno, déjenme ponerla, sí, en los elementos de transmisión en los camiones, el famoso cardán. No sé si lo escucharon, No, yo no. ¿no? Aquí estoy tratando de dibujar. Por ejemplo, este es el pivote, esta crucecita que tengo aquí, es un elemento
sólido, una unión, esta cruceta, y aquí tenemos puntos de rotación en estos y aquí. Y de este lado tenemos los ejes. De tal forma que cuando hacíamos girar de uno, esta unión que teníamos hacía girar este otro de forma horizontal, pero podría yo cambiar el ángulo con el que estoy teniendo esta. Se le llaman junta universal, unión universal o cruceta, que aparece por lo general en los, o se ocupa mucho en los camiones, ya que como tienen que transmitir el movimiento que sale del motor, de la transmisión que está en la parte delantera, hacia un diferencial que está en las ruedas en la parte trasera, ¿sí? Esta pudiera haberse hecho, o puede haberse hecho con un elemento rígido, una barra que esté girando para este diferencial. Sin embargo, como esta cosa pues va unida a la suspensión, y eso hace que varíe el ángulo, pues si nosotros utilizamos un acoplamiento directo, esto se truena, se dobla, y es para eso ahí donde se utilizan estas. ¿Por qué? Porque además de que va girando, tengo que cambiar el ángulo o la alineación, y es ahí donde aparece esta cuestión de la junta universal. Eso también nos ayuda en algunos casos. En algunos casos no es muy común verlos aquí implementados en los robots, pero pueden ser opciones para el cambio de dirección, junto con la cuestión de engranes A45, engranes helicoidales, el uso de bandas con determinado ángulo de giro. Tenemos también piñón corona, ¿no? Aquí en este caso, déjenme ver si me queda espacio porque es un relajo aquí. El piñón corona tendríamos aquí, imagínense, lo voy a dibujar la pista superior. Tenemos aquí la corona y el piñón sería un cuadrito aquí en este punto. Ahí está. ¿Sí? Tal forma que la entrada del movimiento viene por este lado y la salida sería en este caso hacia adentro del plano o hacia afuera, hacia nosotros, dependiendo de cómo esté. Si lo vemos de la sección transversal, pues podríamos ver que esta cosa es algo así con piquitos, por eso le llaman corona. ¿Saben dónde se pueden encontrar muchos? En los carritos eléctricos, en los de juguete. Traen mucho ese arreglo. Y de este lado venía el piñón, con algo muy parecido a lo que utilizamos acá en el piñón cremallera, pues obviamente con su dentado, ¿no? Así. Y esta era una forma sencilla también de cambiar el sentido de giro. Entraba aquí el movimiento con el motor, rotaba el piñón y a la salida teníamos el giro de esta corona. También esto servía para la cuestión de reducción. Teníamos una entrada con unas RPM altas y a la salida teníamos una relación de reducción. Bajaba la velocidad, pero aumentábamos un poquito el torque. Y también se podía hacer en un espacio reducido, algo muy parecido al sinfín corona. A diferencia del sinfín corona, que no es reversible dependiendo del ángulo de la hélice. Si está muy cerrado, el querer hacerlo, por ejemplo, desplazar de forma lineal el tornillo, ¿sí? Para que gire pues no habría problema, ¿no? La bronca es, por ejemplo, esta carga va a ir subiendo, ¿sí? Conforme va girando esto, y vamos a tener ese desplazamiento. Si yo quisiera aplicar una presión lo suficientemente fuerte para hacer girar esto, en esta relación de reducción, primero vuelo las hélices o los dientes antes de hacerlo girar, ¿no? En cambio, si el ángulo de ataque es muy, muy grande o está muy abierto, vamos a llamarlo así, esto va casi a llegar a un punto en el que se parezca mucho a la cremallera, en donde con menos esfuerzo, menos fuerza voy a necesitar para poder invertir el movimiento. Es decir, que yo presione aquí y haga girar este motor, o que yo gire esto y esto se desplace muy rápido, pero la capacidad de carga que va a tener es muy, muy baja, ¿no? Ok, bueno. Y ya para finalizar este tema de transmisiones, los de cambio de sentido era el otro que me faltaba, ¿no? El de sentido, cambio de sentido, que lo voy a poner.
¿sí? Y el de cambio de sentido, en este caso, pues el que los representa de mejor forma es cuando estamos girando hacia un sentido horario, por ejemplo, y queremos que cambie el movimiento a sentido horario, pues le pongo aquí un elemento del mismo tamaño para no afectar velocidad ni fuerza, y aquí los pongo, los uno, y ahí está, ¿no? Entonces uno gira en sentido horario, el otro antihorario. O si quiero transmitir movimiento sin cambiar el sentido, pero simplemente estoy haciendo una transmisión, ahí vienen lo que se conocen como las poleas o los engranes locos, que simplemente se ponen aquí. Ahí tuvimos como resultado un aumento en la velocidad y reducción en el torque, pero si lo volvemos a colocar con otro elemento aquí, esta forma de ponerlo en intermedio, me deja aquí en contacto, volvemos a tener el mismo sentido y simplemente estamos haciendo una transmisión sin afectar ni velocidad ni fuerza, ¿no? En este caso, gira en este sentido, este gira al otro y este vuelve a girar en el mismo sentido, ¿no? Podemos hacer una transmisión sin necesidad, por ejemplo, de bandas. Aquí estamos utilizando la cuestión de diferentes ejes, distancias, pero pues no son distancias tan largas como lo pudiéramos utilizar con una banda o polea, ¿no? Que es otra de las formas de transmitir. En fin. Y creo que lo último que podemos ocupar, ese sí es muy común aquí en los robots, utilizar la transmisión por barras. La gran mayoría, más los robots grandes, tenemos aquí transmisión por barras en los movimientos, algo muy parecido a la manivela, pero está restringido el movimiento, el ángulo, es decir, no gira completamente, sino que simplemente gira un poco el motor, transmite el movimiento por estas barras, y estas barras lo que nos van a generar es que se transmite el movimiento hasta el eslabón que requerimos. Esto es en cuanto a la cuestión de transmisiones. ¿Y qué ventajas, desventajas podemos tener esto en el diseño? Pues el poder reducir, les decía, transmitimos o mandamos la carga de los motores hasta la base para no tener a la hora de hacer un análisis cinemático o ya dinámico, esto es muy importante porque al menos la cuestión de los torques que se van a necesitar para mover este eslabón van a cambiar a la hora de pasarlo para acá. Vamos a reducir peso en cada uno de nuestros eslabones y vamos a necesitar menor torque, y también la cuestión de la inercia va a bajar. Esta inercia que podría afectarnos bastante, porque a lo mejor sí podemos desarrollar el torque para moverlo y vamos a poder desarrollar el torque para frenarlo, pero esto compromete mucho la cuestión de los eslabonamientos, ¿no? El poder estar impulsándolo y frenándolo continuamente. Bien, bueno, hasta aquí algún comentario en cuanto a las transmisiones. No. ¿No? ¿Todo ¿Y bien? todas estos tipos de transmisiones se pueden ocupar en lo que son así que los brazos de robot? Sí, la gran mayoría de esto está digo, no nos dejan abrir los que estaban en la universidad, bueno, ni antes ni ahorita, ¿verdad? No, ni siquiera nos van a dejar entrar. Pero sí, digo, déjenme ver si les puedo conseguir algunos videos. Hay un video muy interesante de KUKA, incluso ocupan, le llaman reductores armónicos. Estos reductores que ocupan algo muy parecido a lo que son levas, pero con engranes. No sé si han visto lo de los reductores armónicos. Tienen una eficiencia mucho más alta y son muy, muy compactos, ¿no? Esos reductores armónicos, y van como, pues se dice que van vibrando, ¿no? Por eso y generan ruidos con una determinada resonancia, es como si fueran armonías, por eso armónicos, porque van coincidiendo con determinado ciclo de giro, ¿sí? Entonces, si graficamos la posición con respecto al otro, es como estar generando armónicos en una señal sinusoidal. Eso se llaman reductores armónicos. Y déjenme ver si lo puedo dibujar aquí al lado. Hagan de cuenta que esta cosa va a ser concéntrica. Estoy exagerando, ¿no? Es un principio más que nada de operación. Hagan de cuenta que es esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este punto entra en contacto con con la corona, que es la exterior, y el que está interno no giran exactamente en el mismo centro, ¿no? El mismo eje.
Por lo tanto, llega un momento en el que coinciden, que es este, y en el otro se van a separar. Pero cuando vuelven a coincidir, durante un instante de tiempo coinciden, transmite el movimiento y lo hace girar un pedacito por un instante, por una sección de giro. Aquí coincide y gira un poco. Vuelve a dar otra vuelta y coincide en otro punto y lo gira otro poco y otro poco. Y esos pequeños giros, dependiendo de los cálculos que se hagan, entre más constantes sean, más reducidos y más constantes en la parte del giro, van a provocar un movimiento más constante, ¿sí? Pero eso también ayuda a reducir velocidades y aumentar fuerzas en la transmisión, son con más eficiencia, ¿no? Y sí, les digo, todos estos se utilizan. Por ejemplo, los engranes A45, se utilizan mucho en la parte de las muñecas de los robots para poder transmitir el movimiento de elevación, de desviación y giro de la muñeca en espacios muy pequeños, y se utilizan este tipo de transmisiones. De hecho, son arreglos incluso combinados, ¿no? Por ejemplo, ya que estoy comentando esto, en el efecto al final, aquí, se tiene este otro arreglo. Tenemos otros engranes A45 aquí. Y aquí está el otro eje, ¿no? Aquí, ouch. Ahí está. Entonces imagínense que aquí tenemos nuestras poleas dentadas, ¿no? Y vamos a transmitir este movimiento de estas poleas hasta la parte trasera del eslabón. Este es otra polea dentada. Y en esta parte podríamos tener un motor. Entonces aquí ya tenemos 3 grados de libertad. Pues con esos 3 grados de libertad vamos a poder hacer funcionar todo. O incluso hay algunos en donde, por ejemplo, prescinden de este lo quitan. Lo voy a borrar. Porque chequen, lo dejan fijo al eslabón. ¿Y qué pasa si yo hago girar este? Y aquí voy a unir estos dos. Y voy a representar con, no sé, un elemento aquí que va a ser rígido. Pero déjenme ponerlo rígido. Ahí está. ¿Qué pasa? Si yo hago girar y lo dejo fijo, ¿qué creen que va a pasar? O sea, si no le genero un movimiento, ya sea en sentido horario o antihorario. ¿Qué pasaría si yo solo hago girar ¿Qué creen que va a suceder? Ahora gira el del otro lado. Va a hacer girar, no hay, aquí estos están montados, pero tienen valeritos, vamos a llamarlo así. O sea, no hay una transmisión. Si gira, no va a transmitir el giro a este eje. Híjole, está muy complejo de dibujar. Es un efecto así como el que mencionaban de los caballos haciendo girar los molinos de agua. Perdón, los molinos con caballos. Donde le ponían al caballito a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, dan cuenta que el caballo está jalando esto y al hacerlo girar, esta cosa de los engranes A45 hacían que se desplazara. Bueno, aquí el movimiento es al revés. Yo hago girar el engrane y como efecto va a hacer que rote sobre esta corona, ¿no? Y eso va a generar un movimiento. Al cambiar girarlo en el mismo sentido, pues también tenemos el mismo efecto. ¿Qué pasa si hacemos girar los dos al mismo tiempo? El efecto que se va a tener es que rote, algo así como las orugas de un tanque. Bueno, yo creo que sí, se lo podrían ver mejor. En las orugas de un tanque, ¿qué pasa si yo giro la oruga derecha del tanque y la otra la mantengo fija? ¿Solo daría círculos? Va a empezar a dar vueltas, pero es una vuelta más abierta, digámoslo así, ¿no? O va a ser una vuelta donde ya no tengo espacio para dibujar mi tanque. Sí, solo da vueltas, ¿no? Aquí están nuestras orugas de mi tanquecito. Y aquí está mi espacio de Entonces, al hacer girar esta oruga, al que avance, pues vamos a generar un desplazamiento en un círculo, pero con el radio determinado por este punto, así, pues, va a girar. Entonces, un giro así, no es, algo así, en este punto, va a girar. Si yo detengo y giro el otro, pues girará hacia el otro sentido. ¿Qué pasa cuando giran los dos? En un mismo sentido.
¿Avanza recto? El desplazamiento, el movimiento es un desplazamiento lineal. Si yo los muevo en el mismo sentido hacia atrás, pues se desplazará de esa forma. ¿Y qué pasa si yo muevo los dos, pero en sentido contrario ambos? Uno hacia adelante y otro hacia atrás. Girará nada más en un solo. Girará, pero no en esta forma, sino en su propio eje, ¿no? Entonces, el punto de rotación, digamos, lo que genera es este. Es lo mismo que pasa con este arreglo y con los tornillos. Sería como las tracciones de los carros, bueno, la tracción de cada llanta de una camioneta. Del diferencial, de hecho es el principio este de un diferencial, para que, por ejemplo, el diferencial en los vehículos es porque como los radios en las vueltas que se está teniendo son diferentes, pues una rueda va a menor velocidad que otra, ¿no? Esta, por ejemplo, siempre va a menor velocidad con respecto a esta. Si la transmisión fuera directa y las dos fueran a la misma velocidad a la hora de querer girar, la transmisión que se hace, una rueda debería de girar más rápido que la otra en esa vuelta y se estaría patinando con respecto a esta otra. Por eso se utilizan los diferenciales en la cuestión de las transmisiones, ya sea delanteras o traseras, o donde está la tracción, ¿no? Entonces, es igual, el mismo principio aquí. ¿Y qué pasa al efecto? Que nosotros con el simple movimiento de dos motores en ese extremo podemos hacer la elevación y la desviación de la muñeca del robot con esas dos articulaciones, ¿no? Y podemos agregar, les decía, el tercero que tenemos aquí para poder hacer una desviación, o en algunos casos también se ocupa sin esa desviación porque es un ángulo redundante en algunas posiciones, ¿no? Ya platicaremos más adelante de lo que son los movimientos o las singularidades de estas configuraciones, ¿vale? Ok. ¿Hasta aquí algún otro comentario? ¿Cómo vamos de tiempo? Siento que ya me excedí. Vamos ya, en tiempo. Ok. Bueno, yo creo que vamos a finalizar aquí porque también la parte de actuadores, quisiera platicar sobre los actuadores eléctricos, los hidráulicos, los neumáticos, las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Ustedes ya llevaron hidráulica y neumática, quiero suponer, ¿cierto? Y también ya vieron cuestiones de motores eléctricos, ¿verdad? Vieron los de alterna, los de directa y sus características. Es más, hasta me atrevo a decir que ya tienen modelos matemáticos de los motores de corriente alterna. ¿No? Que Calle otorga. Creo que sí los tienen. No que yo recuerde. No se preocupen. Aquí veremos un poquito, recordaremos. Muy rápido, sí muy rápido, me interesaba más la cuestión de la parte mecánica, pues porque recordar esta parte de los movimientos nos va a permitir empezar a visualizar cómo se mueven esos eslabones y la forma también cómo vamos a ir asignando nuestros sistemas de coordenadas para representar posiciones y orientaciones en el espacio, que es el objetivo final o principal de esta asignatura, ¿no? De estudiar la cinemática, los movimientos, ver cómo se van a comportar. Sin embargo, en la parte de los actuadores, les decía, tenemos ahí unas ciertas ventajas con los hidráulicos y los neumáticos, ¿no? Por ejemplo, hidráulicos, pues por lo general los vamos a ocupar cuando necesitemos generar grandes torques, ¿no? De transmisión para los movimientos de estos dispositivos, de estos robots, los eslabones. Por ejemplo, los robots que se utilizan en el ensamble de vehículos, por ejemplo, los que van a estar moviendo los chasis, si van a hacer un movimiento de este objeto, pues tienen que ser robots muy grandes, ¿no? Y obviamente los sistemas o los actuadores son por lo general hidráulicos, no son eléctricos, ¿no? Aunque ya se tienen grandes avances en la parte de motores de corriente alterna en cuanto a su control y que pueden hacer que el torque se mantenga muy alto, aún así siguen siendo para ciertas aplicaciones eficientes las cuestiones de los hidráulicos, ¿no? En cuestiones de neumática, pues lo que destaca, lo que resalta, digo, ya lo platicaremos en la siguiente sesión, es la velocidad, ¿no? Hay algunos sistemas neumáticos que pueden ser más rápidos todavía que los hidráulicos y mucho más rápidos que los hidráulicos y competir con la cuestión de los actuadores eléctricos, motores de corriente directa o alterna, porque en muchos casos pues tenemos que hacer esta conversión, ¿no? Giran mucho, giran muy rápido, sí, pero no necesitamos esa velocidad, pero hacer la reducción con el torque, pues tal vez el desplazamiento de esta carga sea relativamente lenta con respecto a un actuador neumático, ¿no? Pero también tienen sus ventajas y sus desventajas que ya platicaremos en la siguiente sesión, ¿vale? Bueno, pues si no hay más dudas,
vamos a dejarle aquí por el día de hoy en esta sesión. Y nos veremos cuando nos vuelve a tocar, el lunes. Sí, el lunes. Sí, ¿verdad? Es que déjenme actualizar que ya no tengo aquí a la mano el horario. Porque creo que aparecía un error en mi horario. Pero bueno, lo checamos. Entonces el fin de semana les mando la liga para que tengamos la sesión del día lunes. Y ya me mandaron todos, ya subieron todos sus evidencias, ¿verdad? De la investigación que les solicité. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Así es que, pues, que tengan un bonito fin de semana. Que estén Hola, bien. maestro. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Profe, igualmente. Sí. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Chao. Buen día. Bye. Profe, buen día. Siempre fin de semana. Gracias. Bye. Lionel.